Gracias. Con su permiso, presidenta. Adelante. Una iniciativa de este tamaño, de esta magnitud, de esta envergadura que es para los mexicanos, necesita fondo y sustento. Para ello voy a comentarles un poco de la historia del Infonavit y les voy a decir por qué voy a tocar este tema, porque su servidor, diputado del 7º Distrito del Estado de Chihuahua, dentro de mi vida laboral, ingeniero civil, yo me dediqué a la construcción de vivienda de interés social, específicamente en la década del 90 al 2000. Y entonces hice más de 300 viviendas en mi localidad, que es Cuauhtémoc, estado de Chihuahua. La verdad es que el Infonavit es un acierto de quien le tocó gobernar, 1972. Y es tan acierto que las diversas circunstancias han tenido del Infonavit un sinnúmero de cambios y modificaciones. Les voy a platicar que en los 80s, la gente que adquirió en esa primer década su casa a mitad de los 80s podía pagar su crédito con una quincena y le quedaba cambio, por la famosa devaluación que tuvimos y porque inicialmente la vivienda del Infonavit no llevaba intereses para pagarla. Y en aquella época teníamos 90 metros cuadrados de construcción y teníamos 200 metros cuadrados de terreno en muchos casos, sobre todo en las circunstancias que nosotros tenemos. En el 2003, cuando diputado local al Congreso del Estado en Chihuahua, legislamos porque todo eso se fue perdiendo cuando malos mexicanos desvirtuaron la intención de lo que tenía el Infonavit, y entonces tuvimos que legislar porque de repente ya estaban construyendo en terrenos de 90 metros y, como alguna compañera que me antecedió dijo, hasta con 27 metros cuadrados de construcción. Tuvimos que legislar para que fuera al menos 120 metros cuadrados y que el frente no fuera inferior a 7 metros. Diputado Jesús Roberto, un momentito. Sí. La diputada Gracie Durán ha solicitado la palabra. ¿Con qué motivo? Gracias, presidenta. Con el motivo de si por su conducto le puede preguntar al orador si hay manera de hacerle una pregunta. Diputado Corral Ordóñez, ¿acepta una pregunta? Con mucho gusto, presidenta. Adelante, diputada. Gracias, paisano. Diputado Corral, la casa en la que yo nací y crecí y que mi mamá compró hace algunos años con el crédito de Infonavit, después de casi 30 años no ha podido escriturar. Y por razones del destino, sé que esa casa está a su nombre, diputado. ¿Podría explicarme el por qué pasa esto? Yo no sé por qué la diputada tiene que preguntarme eso aquí. Sin embargo, con mucho gusto se lo voy a contestar. Efectivamente, en la década de los 90, por ahí del 1995, en el fraccionamiento donde usted vive, que vive en la misma comunidad que yo, hice 33 casas y una de ellas le correspondió a su señora madre. Y esa casa está registrada en mi patrimonio. Estamos a unos días de que se nos venza el permiso para tener nuestro patrimonio ahí registrado. Bueno, pues su servidor, ¿qué creen? Que tengo una fortuna, tengo más de 100 casas registradas a mi nombre. Casas que no son mías, casas que el Infonavit me pagó en la década de los 90, casas que yo tuve que llevar hasta el pedigrí del perro, el predial, el agua, la libertad de gravamen. Bueno, ya saben todos los requisitos que necesita una casa del Infonavit, y entonces ese trámite lo tuvimos que hacer y se lo llevé al Infonavit, pero por razones desconocidas en esa década
el Infonavit en Chihuahua tuvo el llamado de la federación y le pidió que se llevara todos los papeles a México, que los trajera aquí. Y cuando estuvo los papeles aquí, pasaron algunos años y después reconocieron que nada tenían que estar haciendo aquí, entonces le pidieron regrésalos, pero ¿qué creen? Ya no los encontraron. Y entonces el día de hoy, de los últimos 15 años para acá, yo he firmado más de 100 casas que ya no son mías y que los que adquirieron en esa época tienen un viacrucis impresionante porque perdieron sus papeles. Y es el caso, Gracie, es el caso de tu familia que está en esa circunstancia. Hazle saber a tu señora madre, como ya le he dicho en varias ocasiones, que con mucho gusto cuando el Infonavit tenga a bien ordenar esa papelería, yo le voy a firmar por esas escrituras como lo tengo que hacer con muchas otras. Contestada la pregunta. Ha contestado la pregunta. Disculpe, diputado. Sí. El diputado Yulén Rentería del PAN ha solicitado la palabra. ¿Con qué motivo? Sí, claro que sí. Si me permite el orador. Con mucho gusto. Una pregunta quiere hacerle el diputado. Diputada presidenta. Rementería. Gracias, diputada. Oiga, diputado, me llama la atención y por eso quiero formular una pregunta. Usted, al inicio de su intervención, nos hizo referencia a una gran experiencia en el Infonavit que había en su pueblo natal o en su ciudad natal, había tenido la oportunidad de construir. Si no recuerdo mal, habló de alrededor de 300 casas. 100 de ellas, usted mismo acaba de decir que no se han escriturado, que siguen todavía a su nombre aproximadamente. Y francamente, y lo digo a manera de pregunta, pero también tratando de entender qué es lo que está pasando, ¿cómo es posible que usted venga a hablar del Infonavit o de cómo mejorar el Infonavit si en 15 años, como lo acaba de decir, o más, y lo que refiere a la diputada de la casa de su familia, no logró desenredar esto? ¿Cómo podríamos considerar como válidos los dichos de un orador para hablar a favor de la vivienda cuando no se ha logrado en décadas desprender de viviendas que no son suyas, que usted mismo reconoce que no le pertenecen? Francamente, yo no entiendo eso. ¿Me puede usted explicar por qué a lo largo de tantos años no ha logrado hacerlo y de manera que todavía lo tengan que registrar en su patrimonio la declaración que vence ahora el día último? Porque es inexplicable que alguien con ese pasado en el Infonavit nos venga a hablar ahora de cómo mejorar el Infonavit. Francamente, eso es inexplicable, por decirlo por lo menos de manera elegante. Para dar respuesta al diputado Corral Ordóñez. Con mucho gusto, diputado. Bueno, habrá de saber usted que el burocratismo en nuestras diversas dependencias nos han llevado a procesos para toda la sociedad del tamaño del que usted se quiera imaginar. Yo le repito, le recuerdo que todo eso pasó en la década de las 90 cuando yo las construí. Y le digo también que fue en la década del 2000 al 2010 cuando tomaron la decisión, supongo que por desconfianza, porque hasta el 2000 gobernaba el PRI, supongo que los que siguieron, que fue el Partido de Acción Nacional, desconfiaba de lo que estaba sucediendo y entonces dijo, tráiganme todos los papeles a revisar. Y entonces los responsables de esa circunstancia son los gobiernos del 2000 al 2010 que traspapelaron todo ello. Y su servidor, con todo respeto también se lo comento, pues mire, a mí no me ha afectado en lo más mínimo que mi patrimonio esté del tamaño de esa magnitud por las razones que le estoy diciendo, y a cada uno de los habitantes de esas casas yo les he dicho lo que acaba usted de escuchar que le dije a mi compañera Gracie. Cuando el Infonavit tenga a bien resolver la problemática que se encuentra, que ha sido un proceso lento y tortuoso, lo he hecho con toda la confianza. Aprovecho y le digo que todos esos pues han tenido la ventaja de que su servidor sigue vivo y que tiene la buena fe de hacerlo y que no se ha metido
en problemas económicos, porque imagine usted que me metiera en un problema económico, entonces iban a agravar todas esas propiedades y entonces toda esa gente sí tuviera una problemática severa. Entonces, no creo que tenga que ver esa circunstancia con respecto a que yo venga a hablar bien de la vivienda, porque para allá voy. Como dijo la diputada Guerra, el proceso por el que estamos aquí es porque le queremos dar seguridad a las familias, y cada familia que tiene su casa cuenta con una gran seguridad. Y luego la misma diputada Guerra comentó que el Infonavit hoy le venimos a dar el aval de que se convierta de promotor a constructor. Y ¿sabe qué? Eso lo hizo en las primeras décadas. Pasó, era constructor. Y obviamente malos mexicanos hicieron mal uso de esto, y entonces eso provocó que la iniciativa privada viniera a construir. Pero como también lo han dicho otros, México tiene más de 6 millones de viviendas deshabitadas. De estas el 10% corresponde a Infonavit. Y hubo una época donde malos gobiernos asociados con empresarios vinieron y construyeron malas viviendas, de esas de 27 o de 38 metros, de esas de block, que cuando el calor está a todo son unos hornos, de esas de block que cuando el frío está bajo cero en nuestra región son unos congeladores, y ahí tiene que habitar la gente más vulnerable. Por eso vengo a hablar a favor de la iniciativa. Bien. Un momentito, diputado Corral Ordóñez. El diputado Raúl Lozano de Movimiento Ciudadano ha solicitado el micrófono. ¿Con qué finalidad? Gracias, presidenta. Una moción de apego al tema. Adelante, diputado. Compañeros, con muchísimo respeto y sobre todo por todos los compañeros diputadas y diputados que hoy estamos aquí presentes, les rogamos y suplicamos que se apeguen al tema, ya sea para hablar bien o para hablar mal del dictamen, sus fundamentos, todo lo que ustedes nos puedan platicar acerca del Infonavit, pero no utilizar esta tribuna y no generar este precedente para vincular asuntos de carácter privado y de carácter personal. Si tiene 100 casas, felicidades; si tiene 200, mejor; si no tiene, pues también, pero no utilicemos esta tribuna para ventilar casos de carácter personal. Le suplicamos a los oradores, a los próximos oradores, demos de altura a la máxima tribuna de nuestro país. Por eso, por este tipo de casos, por este tipo de intervenciones, es que hoy la gente opina de nosotros, los diputados. Es cuanto, presidenta. Gracias, diputado. Continúe el orador. Sí, muchas gracias. Durante toda la presencia aquí he escuchado con atención a los oradores. Por cierto, a Movimiento Ciudadano tengo que felicitar. Disculpe, diputado, nuevamente la interrupción. La diputada Ana Karina Rojo del Partido del Trabajo ha solicitado el micrófono. ¿Con qué motivo? Gracias, presidenta. Únicamente para hacerle una pregunta al orador, si me la acepta. ¿Acepta una pregunta? Con mucho gusto. Adelante, Gracias. diputada. Diputado Nono, creo que su explicación se está basando a la controversia que el PAN y el PRI han ido a manifestar a esa tribuna. El diputado que me antecedió hizo una observación cuando sabemos que no podemos contravenir lo que los diputados dicen en tribuna. Creo que hay que recalcarles bien a los del PRI y el PAN porque están haciendo caso omiso. Por favor. Sí, la estoy realizando, diputada. Que le recalque bien al PRI y al PAN sobre la pregunta, lo que usted está enfatizando, que el PAN y el PRI dejaron un desorden en el tema de vivienda y que se van a dar golpes de pecho a esa tribuna. Gracias, diputado Nono, para que le responda al PRI y al PAN. Si pudiera dar respuesta al diputado. Sí, con mucho gusto le contesto a la diputada. Efectivamente, el entorno
en el asunto del que estamos hablando requiere que nos enriquezcamos con ejemplos. Todo el mundo que viene aquí nos enriquece con ejemplos, nos da una oportunidad de entender y comprender más por qué esta iniciativa. Y ese entorno y esas circunstancias son, como decía Patricia Mercado, que los porcentajes que les corresponden a las mujeres y los que le corresponden a los hombres. Déjeme decirle que en esa circunstancia, pues los porcentajes son mayoritariamente a los hombres porque tradicionalmente era el jefe de la familia, y entonces hoy, apenas de unos años para acá, las circunstancias han provocado la relativa igualdad, y entonces hoy las mujeres también son beneficiarias. Si escucharon, cuando la primera pregunta que me hicieron fue una mujer la propietaria de la casa. Entonces el entorno es importantísimo, porque si no, no tendríamos sentido de lo que estamos hablando aquí si fuéramos fríamente. Y qué afortunado he sido de que me hagan todas estas preguntas, porque me da la oportunidad de ampliarles esta participación. Fíjense, por ejemplo, en la Sierra de Chihuahua, que mis compañeras panistas conocen aquella zona, en Madera, por ejemplo, que es una zona fría, Temoza, Chicmadera, fíjense que los habitantes de allá no tienen el derecho, sí y no tienen el derecho a la casa habitación del Infonavit, porque ¿qué creen? Dentro de los requisitos, requisito indispensable, losa de concreto. Y los fríos que allá hacen, y las costumbres y las tradiciones, si alguien de ustedes ha ido a Madera o a Temozachic, se va a dar cuenta que los techos son de lámina por razones obvias de las características. Entonces, por eso todo este entorno, y con eso le contesto la pregunta a la diputada Rojo. Gracias. Continúe el orador. Continúo diciéndole, porque me queda ya muy poquito tiempo, que las viviendas abandonadas se presentaron en las décadas del 2000 al 2010. Todos sabemos qué periodo fue ese. Fue donde el gobierno se confabuló con los empresarios, hicieron esas viviendas que ya les decía, y son pequeñas, de mala calidad, y están abandonadas. Ese abandono genera una problemática increíble, todos lo saben. Aprovecho y les comento que dentro de esas casas que yo construí, existen 3 de ellas que las habitan gente diversa, que los que son los dueños se fueron unos a Estados Unidos, otros la abandonó porque quiso, y hoy el Infonavit no lo sabe. Pues déjenme decirles que además de todo esto, tenemos que ayudarle a la Comisión de la Vivienda y al Infonavit para que vaya y reorganice y reestructure todo aquello. La mayoría de las viviendas de 27 metros y esas hieleras van a tener que perderse por esas diversas circunstancias. Presidenta, yo le quisiera pedir de favor, porque veo que no me quedó claro, que me ayude con la palabra autoritarismo. Si me puede decir qué dice el diccionario respecto a autoritarismo. Pido a la Secretaría atender la solicitud del diputado para leer el significado de la palabra autoritarismo. ¿Así son ustedes? No son para ti. Hay otro micrófono en la Secretaría, si lo gusta utilizar. Autoritarismo. Actitud de quien ejerce con exceso su autoridad o abusa de ella. Sinónimos: despotismo, cesarismo, tiranía, absolutismo, totalitarismo, fascismo. 2. Régimen o sistema político caracterizado por el exceso o abuso de autoridad. Despotismo como sinónimo: cesarismo, tiranía, absolutismo, totalitarismo y fascismo. Definición de la RAE. Atendida su solicitud, diputado, y permítame tantitito. Sí, cómo no.
La diputada Rocío González del PAN ha solicitado el micrófono. ¿Con qué finalidad? Gracias, presidenta. Una moción de orden. No le voy a permitir al diputado… Desorden, diputado. No, sí, diputada, se refirió a mí, el diputado directamente. Ah, por alusiones personales. Por Tiene usted alusiones. la palabra, un minuto. Por alusiones, gracias, presidenta. El diputado… A ver, un momentito, diputada. Sí, cuando acaben. Rocío González, un momentito. Efectivamente, usted solicitó para moción de orden, no hay desorden. Aquí está uno viendo la totalidad, no hay ningún desorden. Continúe el orador. Gracias, presidenta. Autoritarismo es el motivo por el que estamos esta mayoría aquí. No estamos por nuestro talento, estamos por el autoritarismo que no supieron ustedes resolver. Y ese autoritarismo la sociedad lo supo y por ese motivo estamos aquí. Y ojalá que reconozcamos nosotros que si nosotros sí hagamos autocrítica para cuidarnos y en el futuro no entregar jamás a esta gente, este gobierno de los mexicanos que tanto nos necesita. Trabajemos con humanismo, con compañerismo y comprometidos con toda nuestra sociedad. Es cuanto, señora presidenta. Gracias. Muchas gracias, diputado.